darle un ratito a los compañeros en el meeting que se pone regularmente el Ángel de la Independencia en solidaridad con Palestina. Sucede que hace un par de semanas estos compañeros fueron brutalmente atacados físicamente por un grupo de evangélicos mexicanos que por alguna razón fundamentalista creyeron que defender al Estado de Israel era su deber religioso y atacaron físicamente a los compañeros. A uno de ellos lo golpearon seriamente, afectándolo en la espalda y la cabeza, y están aquí para leer un comunicado al respecto. ¡Viva! Buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Ortiz y pertenezco a un plantón permanente dominical en el Ángel de la Independencia. Este 7 de octubre ya tenemos un año en que hemos hecho presencia ahí en las escalinatas del Ángel. Exactamente el 15 de septiembre sabíamos que no iban a llegar los compañeros que de por sí participamos, que no somos muchos, somos entre 12 y 15 compañeros, todos de la tercera edad. Sabíamos que no iba a llegar mucha gente porque era 15 de septiembre. En el momento en que estábamos 4 compañeros únicamente, extendemos una megabandera, la cual está ahorita de aquel lado, y gritamos nuestras consignas. Estábamos como siempre. Hay que ver que el Ángel de la Independencia es una vía donde pasa mucho judío que vive en Polanco. Entonces nos tocan el claxon, nos gritan arriba Israel, en fin, ya estamos habituados. Pero esta vez no nada más se nos gritó, sino que llegó un grupo, inició una señora con una joven como de 20 años a llevarnos la contra con nuestros gritos. No es una guerra, es un genocidio, los niños de Gaza se abrazan, no se matan. Estábamos gritando nuestras consignas, cuando en eso una señora con una joven de 20 años empiezan a gritar: ¡viva el Estado de Israel! ¡Viva Jehová! Los palestinos son asesinos. Y bueno, nosotros gritando y ellos gritando lo suyo. En eso sube un señor, hoy sé que tiene 56 años, yo tengo 74 años, y sube esta persona y lo veo venir con los brazos hacia arriba. No sé si estaba alabando a Dios, no sé. La cosa es que lo veo venir directo a mí y yo le digo: debatamos, usted tiene sus motivos para apoyar a Israel, nosotros tenemos nuestros motivos para apoyar a Palestina. En eso estaba cuando este señor no iba en plan de escuchar nada, me dio un empujón, luego otro joven me desplazó con el pecho, luego otro joven más me empujó. Yo lo único que traía era mi bandera palestina. Trataba yo de defenderme cuando en eso, de la manera más cobarde diría yo, me arrojó este señor hacia el vacío, hacia las escalinatas, me privé. Me dicen que duré privado como 3-5 minutos, que se hizo un jaleo, vino la policía, lo detuvieron a este señor, nos fuimos al MP, me atendieron a mí un puesto de socorro militar que había ahí enfrente y nos fuimos al Ministerio Público. Ahí estuvo esta persona detenido. Bueno, para no alargarme, lo dejaron libre porque mis heridas no eran de las que tardaban más de 15 días en sanar, por un lado, y por otro porque indebidamente esta persona quedó detenida antes de que nosotros hiciéramos la declaración. Es importante que se sepa esto, dado el bloqueo mediático que hay. No se habla de nuestros eventos, de nuestras marchas, de nuestro trabajo. No existimos ni para la prensa de derecha ni para la prensa de izquierda, a no ser el periódico La Jornada. En fin, queremos, porque yo soy el quinto que ha sido herido, un compañero que le rompieron el brazo. En fin, es importante que se conozca este tipo de agresiones. Voy a darle lectura a algo de lo que leemos allí en el Ángel. A los niños y niñas de Palestina. Pequeños niños, niñas y bebés nacidos en la región árabe de Palestina.
Enterados estamos de su existencia, de su dolorosa sobrevivencia, de su martirio, debido a las muchas fotografías y filmaciones que nos proporcionan día a día las incansables redes sociales, cuyos muchos de sus autores, tras meses de estar exponiendo la vida, no se encuentran más con nosotros. Gracias a ellos, a su trabajo periodístico y fotográfico, es que el mundo está enterado de lo que, a pesar de su corta edad, o muchas veces hasta con apenas escasos días de gestación, les ha tocado vivir, sufrir en este mundo, en este su martirizado mundo. Pero asimismo, enterados estamos de sus cobardes e inexplicables asesinatos, de sus pequeñas e inocentes muertes, muchas de las veces, como lo digo, al interior del vientre mismo de sus sufridas y abnegadas madres, para junto con ellas, quienes aferrándose a sus creencias así lo consideren, partir a otra vida, a esa vida que, como a cualquier otro niño, les fuera negada a vivir, disfrutar o padecer en este mundo, de su suerte, de su mala suerte, del haber nacido en una región amada, añorada, defendida por sus mayores, pero a la vez codiciada por una sanguinaria potencia extranjera, racista, sin memoria ni moral alguna, cuyo dirigente, su maligno dirigente, que junto con su gobierno y sus fuerzas militares representan lo peor de la humanidad, cual moderno Hitler está llevando a cabo, cometiendo un genocidio sin que nadie haga nada. Ansiados príncipes y anheladas princesas, plenos de vida, cuyo motivo principal de su existencia era el nacer y ser amados, amadas como todo padre viviendo una vida normal, protege y ama a sus hijos, cuya oportunidad de vida, educación y desarrollo, para vergüenza de la humanidad, les fuera negada, cegada por cobardes y brutales asesinos. Bebés en incubadoras, quienes con apenas unos días de nacidos amenazados habían logrado aferrarse a la vida, esta la perderían días después tras los intensos ataques y bombardeos a ambulancias, escuelas y hospitales, en los cuales también morirían cientos de médicos y trabajadores de la salud. Ambulancias reventadas cual frágiles cascarones de salvadoras aves, en las que a la vez eran transportados miles de niños para luego ser hospitalizados junto con otras familias, muchas de ellas malheridas, agonizantes, para todos finalmente, con el transcurrir de los meses, perder la vida. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Gracias, compañeros. Estamos, bueno, yo estoy con ustedes, no sé ustedes. Yo grito con ustedes, ¡viva Palestina libre! ¡Viva! Y ya está aquí Carlos Nació. A romper, a romper. Relación con Israel. A romper, a romper. Relación con Israel. A romper, a romper. Relación con Israel. ¡Viva Palestina libre, señores! ¡Viva! ¡Recuerda un poquito el sentimiento! Gracias y buenas tardes. Gracias. Estamos. Esta es una feria de solidaridad, de imaginación, de memoria, de ponernos en los zapatos del otro, de la otra, de los pueblos que están siendo atacados. Y este es un tema que tiene que ver con el sistema imperialista mundial en última instancia, nada más y nada menos. Y por eso viene mucho cuento que ahora tengamos al gran intelectual, periodista y militante Carlos Facio, originalmente uruguayo, pero realmente latinoamericano y universal, a quien
pues no necesita más que le dé yo el micrófono para que nos hable de lo que quiera, pero propusimos el tema de la injerencia de la CIA en América Latina. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por tu paciencia y el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes. Me dejaron solo acá arriba para hablar de un tema que es muy largo, ¿no? Hay libros, toneladas de libros sobre la CIA, pero bueno, voy a leer algunas páginas que escribí, no todas, para dar alguna información y luego a ver si hay un espacio para preguntas con mucho gusto. Ubicada a 20 kilómetros de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, en la pequeña ciudad de Langley, ahí está albergada la Agencia Central de Inteligencia desde 1947. Esto es a comienzo de lo que se denominó como la Guerra Fría. Y integra la CIA uno de los 16 miembros de inteligencia de la llamada Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. Es decir, aparte de la CIA, ustedes ya conocen a la DEA, conocen al FBI, pero está también la DIA, la Agencia de Inteligencia del Ejército, está la NSA, que es la de Seguridad Nacional. Bueno, la CIA es una de esas agencias. En la entrada del edificio Langley hay un letrero donde se pueden leer las palabras de los evangelios de San Juan, que dicen: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad propaga la CIA? O planteo de otra manera, ¿qué papel desempeña la CIA en la política exterior de Estados Unidos como parte de esta llamada comunidad de inteligencia? ¿Se limita solo a la obtención de informaciones de inteligencia? Su tarea es simplemente correlacionar y evaluar la información de inteligencia relativa a la seguridad nacional de los Estados Unidos, introducir materiales para el titular de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos. Es la CIA ajena a la formación de la política exterior por el Departamento de Estado. Contra lo que pregonan los encargados de los servicios secretos de Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y en particular la CIA no es un simple buró de información adjunto al presidente de Estados Unidos, sino un poderoso e influyente instrumento de la política exterior de Estados Unidos con capacidad para llevar a cabo acciones encubiertas o clandestinas de manera independiente en países extranjeros. Cuando yo estoy dando estos datos, que mucha información, piensen que todo esto se está aplicando también aquí en México desde el 47 y ahora en tiempo real. Es decir, desde sus inicios su función fue intervenir en los lugares donde la diplomacia del Departamento de Estado resultaba insuficiente y la acción militar directa del Pentágono, del Ejército y la Marina de Guerra estaba contraindicada. Para ello cuenta desde su fundación con un presupuesto millonario en dólares que ya en 1984 contaba con una red de 200.000 agentes. De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, a la agencia se le encomendó la tarea de procurar información de inteligencia y correlacionar las informaciones recogidas por las otras organizaciones secretas, evaluarlas y proporcionarlas al gobierno. Pero ese mismo año el Consejo de Seguridad Nacional, responsable de elaborar recomendaciones al inquilino de turno en la Casa Blanca, aprobó la directiva secreta NSC 4A que dio luz verde a la CIA para realizar operaciones de carácter psicológico. Según esa directiva, la guerra psicológica abarca la propaganda, incluyendo la utilización de publicaciones anónimas, falsificadas y subsidiadas de manera secreta
acciones políticas con participación de personas sin ciudadanía, es decir, apátridas y traidores, y apoyo a partidos políticos, métodos de acción casi militares, incluyendo la ayuda a organizaciones insurgentes y grupos paramilitares, pero también el sabotaje y acciones económicas relacionadas con operaciones eventuales. En 1948, el Consejo de Seguridad Nacional adoptó otra directiva secreta, la NSC 10/2, que reguló la actividad de la CIA y permitió a la agencia realizar operaciones encubiertas en países extranjeros, esto es, actividades aprobadas por el gobierno de Estados Unidos contra estados o grupos extranjeros hostiles o en apoyo incluso de países considerados amigos. La directiva señalaba que esa actividad debía ser planeada y conducida de tal manera que no se hiciera evidente para personas no autorizadas la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y de quedar descubierta que el gobierno pudiera declinar de manera verosímil toda responsabilidad. Las operaciones encubiertas incluían propaganda, guerra económica, acciones preventivas, directas, también sabotaje, permitía la subversión contra estados extranjeros hostiles y apoyo a grupos anticomunistas en los países que se llamaban entonces el mundo libre, que se vieran amenazados. Es decir, cuando digo que apoyaban operaciones insurgentes, era en países como la ex Unión Soviética o como China comunista, apoyaban a grupos guerrilleros, pero en países como Guatemala o Uruguay o Brasil apoyaban a grupos paramilitares. Documentos del Congreso de Estados Unidos definen las acciones encubiertas como la operación clandestina destinada a influir en gobiernos extranjeros, acontecimientos, organizaciones y personas con el fin de apoyar la política exterior de Estados Unidos. Puede incluir, decíamos entonces, actividades políticas, económicas, de propaganda o paramilitar. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el Pentágono, que es agrupa el Ejército y la Marina de Estados Unidos y la CIA, adoctrinaron a las policías y los ejércitos locales bajo los parámetros de la doctrina de la seguridad nacional, una doctrina de carácter contrainsurgente que definía al enemigo interno como parte de la antipatria y la subversión atea. En aquel momento, yo vengo de Uruguay, había un movimiento armado, los Tupamaros, estaba el ERE en Argentina, el MIR en Chile, acá la guerrilla de Lucio Cabaña, la General Vázquez. Bueno, todos esos grupos eran objetivos de estas políticas de seguridad nacional y también de la CIA. Pero sin ir más lejos, a los muchachos de Ayotzinapa, los detenidos desaparecidos, los 43, los 3 muchachos muertos y los otros estudiantes, el ejército mexicano los tenía catalogados, los tiene como parte de esa antipatria y están vigilados con políticas de contrainsurgencia en 2014 y en la actual 2024. La doctrina de seguridad nacional que introdujo la tortura científica, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la detención, desaparición forzada de personas como prácticas habituales de los ejércitos de América Latina, fue enseñada por instructores de Estados Unidos en lo que se conocía como la Escuela de las Américas, que estaba ubicada en el Canal de Panamá, pero que también se le conoció en su época como la Escuela de Dictadores, porque varios oficiales latinoamericanos que pasaron, que recibieron instrucción ahí, cuando volvían de sus países, daban un golpe de Estado, ¿no? Se convertían en coroneles, generales y daban un golpe de Estado. En 1992, una investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos determinó que 5 manuales de amplio uso en la Escuela de las Américas contenían instrucciones para el uso de técnicas de coerción y control
control social, como la tortura, la extorsión, las golpizas, el pago y también pago por asesinatos. Es decir, lo que hoy estamos viendo que hace Israel o Estados Unidos, que con aviones asesinan directamente a un dirigente, pero por eso matan a 200 civiles. Bueno, eso estaba en los manuales de los años 50 de la Escuela de las Américas. Varios dictadores, decía, se graduaron en esa escuela, como Hugo Banzer en Bolivia, Jorge Rafael Videla en Argentina, Leopoldo Galtier también y Roberto Piola en Argentina. Anastasio Somoza, el padre, no había ido a esa escuela porque él venía de los años 30, pero su hijo, Tachito Somoza, pasó por la Escuela de las Américas. Y también Roberto Tabuizón, que fue el que mató, el comando de él mató al que era el cardenal de San Salvador, don Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Esos grupos estaban paramilitares, estaban integrados, era un mayor del ejército, había recibido instrucción también de la Escuela de las Américas y de la CIA. Hay como parte de las herramientas que tenía la CIA, aparece también en el campo de la propaganda y de la guerra mediática internacional. A partir de 1947, La Voz de América, una radio que había sido creada 5 años antes, en el 42, pero que quedó después, la BOA, como se llama, La Voz de América, bajo la oficina de la Agencia de Información de Estados Unidos, que es, por la sigla es la UCIA. En cada embajada de Estados Unidos en el mundo, acá en la embajada de Estados Unidos, hay una oficina de la UCIA. La Voz de América fue y sigue siendo, yo me acuerdo que hasta antes de morir, hace 2 o 3 años, Ricardo Rocha, en el noticiero que tenía a las 6 de la mañana, 6 y media, como 6 y cuarto, 6 y 20, siempre ponía un poquito de la información de La Voz de América, ¿no? O sea que sigue actual. La Voz de América entonces fue una pieza estratégica de la información, de la propaganda de guerra de Estados Unidos. Y desempeñó La Voz de América un papel fundamental en crear también contra Cuba socialista a Radio y TV Martí en la época de la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos. Otra de las herramientas que utiliza como cobertura la Agencia Central de Inteligencia es la Agencia para el Desarrollo Exterior de Estados Unidos, la USAID. Ustedes sí habrán escuchado de USAID, porque alguno de ustedes de repente ha visto en la mañanera o ha leído en los periódicos que el expresidente López Obrador acusaba a la USAID, a la AID, de financiar nada menos que al magnate Claudio X González y a su grupo de mexicanos contra la corrupción. La AID entonces forma parte es una de las armas más poderosas de la CIA y en 1974 el Congreso de Estados Unidos clausuró la división de la AID porque era utilizada por la CIA para entrenar, financiar y armar a más de 1 millón de policías en América Latina, en África y Medio Oriente. Es decir, se utilizaba la AID como cobertura para canalizar dinero de la CIA para entrenar también policías. Durante la guerra de Vietnam, la AID, junto con la CIA, fue responsable justamente de la distribución de material en la Operación Fénix contra el Vietcong, es decir, durante la guerra de Vietnam. Bueno, justamente en 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela contra el comandante, el presidente Hugo Chávez, y en ese golpe que participó el gobierno de Estados Unidos y el gobierno español, la CIA tuvo una función particular, pero desde ese año mantiene ahí la AID una oficina para las iniciativas
hacia una transición en Venezuela, a través de la cual ha canalizado millones de dólares para las oposiciones, primero de Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro. Hay más de 2.000 páginas parcialmente desclasificadas del AID sobre sus actividades en Venezuela que demuestran un patrón de financiamiento y apoyo estratégico exclusivamente dirigido a sectores de oposición con programas que buscan fortalecer, entre comillas, a partidos políticos, diseñar campañas políticas y ayudarlas a consolidarse como movimientos contra el gobierno de Venezuela. Entonces, como síntesis hasta aquí, la CIA tiene licencia para matar, para conspirar, para desestabilizar gobiernos, dar golpes de Estado, destruir la economía de naciones, enseñar sofisticados métodos de tortura, encarcelar, perseguir, desaparecer personas. Tiene expertos en guerra psicológica, en armas de destrucción masiva, en sabotajes y terrorismo, en tráfico de armas y drogas, estupefacientes y también en psicotrópicos. Considerada un Estado dentro del Estado por su autonomía y capacidad de decidir y ejecutar acciones, la CIA cuenta con un presupuesto de millones de dólares para destruir, como decía, y derrotar gobiernos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los dineros de la CIA se dedicaron en Francia y en Italia a financiar partidos, en particular a la Iglesia Cristiana y otros, ante la posibilidad de que el Partido Comunista, el Partido Socialista, llegara por la vía electoral a los gobiernos. Pero también en América Latina, como fue en el caso de Chile, la CIA tuvo una presencia muy fuerte. Pero también la CIA, los más grandes se acordarán que en 1976, cuatro elementos reclutados por la CIA hicieron estallar mediante una bomba colocada en un avión mexicana de aviación, un avión que había despegado de Barbados, y a poco andar en el aire explotó y murieron 73 deportistas cubanos que venían de unos Juegos Panamericanos. La CIA también suele comprar a políticos, comprar conciencias, colocar agentes nacionales y extranjeros en puestos claves. En el caso de México, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría figuran en la obra esta que traía ahora acá, Diario de la CIA, de Filiers. Ahí aparece tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría, que como secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, en la época de la matanza de Tlatelolco, los dos ya colaboraban con agentes de la CIA. Pero aquí el año pasado, en 2003, en 2023, bueno, salió un documento, acá lo tengo, nuevos documentos desclasificados del año pasado, revelan que también José López Portillo tenía una relación con enlaces de la CIA siendo presidentes. Es decir, en el caso de los archivos nacionales de Estados Unidos que hicieron esta desclasificación, hay un memorándum de 1976 donde un funcionario de la CIA dice a sus colegas de los archivos que John Fitzgerald Kennedy, le dice que John Fitzgerald Kennedy tenía relaciones con el presidente entrante en México a nivel de enlaces durante numerosos años y estaba informado sobre una operación conjunta de escuchas telefónicas de Estados Unidos y México conocidas como Game Boy, un nombre clave, que grabó en secreto llamadas a docenas de líneas telefónicas de la capital mexicana. O sea, estamos en la época de Díaz Ordaz y en la época de Luis Echeverría, pero también con López Portillo ya a partir de 1976-80, la CIA tenía una fuerte presencia, pero tenía contacto directo también con el presidente. Justamente
acá yo traía el libro, pero no creo que me dé para leer, que López Portillo en realidad fue el cuarto presidente mexicano que había tenido relaciones con la CIA, después de Luis Echeverría, que era conocido en la clave de Litempo 8, y Díaz Ordaz era conocido como Litempo 2. Pero justamente también Adolfo López Mateo, que había sido anterior, había sido reclutado como fuente por el encargado de la CIA en México, un tal Scott, en 1959, y el nombre clave de López Mateo era Litensor. Es decir, no sabemos qué pasó después, ¿no? Pero bueno, piensen en De la Madrid, piensen en Salinas, piensen en Calderón, en Fox, piensen en Peña Nieto, y también piensen en lo que se acaba de ir. Son relaciones que tienen los gobiernos a través, vis a vis, los gobiernos, no digo los presidentes, vis a vis con las corporaciones iguales de Estados Unidos, ¿no? Y en ese caso siempre hay ese tipo de información. Bueno, el debut o la primera experiencia conocida de desestabilización de la CIA fue precisamente en Irán, por donde reinaba una monarquía constitucional casi a la inglesa, con un emperador que se llama Mohammad Reza Pahlavi y un primer ministro denominado que se le conocía como Mossadegh. Y en ese Irán de Mossadegh, lo único explosivo a comienzos de los años 50 era el programa de nacionalización petrolera. Irán es uno de los principales productores de petróleo. Ya en aquellos años, en los años 50, le dan un golpe de Estado por el petróleo. Y eso fue el antecedente justamente de lo que fue el primer golpe en América Latina, en Guatemala, en 1954, y operaciones posteriores en otras partes del mundo, hasta culminar con el genocidio en Indonesia entre 1965 y 1966, y en Chile en 1973-1974, sin incluir, porque se trata de América Latina, las guerras de Vietnam, el Laos y Camboya, donde ahí estuvo presente el ejército de Estados Unidos y también la CIA. El 1 de enero de 1959, al triunfo de los barbudos de la Sierra Maestra contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, desde entonces Cuba ha sido la víctima y mártir de 12 sucesivas administraciones de la Casa Blanca, ya contando a Biden. También ha sido objeto de sabotajes y todo tipo de actos terroristas con explosivos en cines, en hoteles, en tiendas de servicio. O sea, cuando gana la revolución en 59, en los años 60, 61, 62, en cines, en tiendas como el Palacio de Guerra aquí, pero de La Habana, en cajetillas de cigarrillos, colocaban explosivos y los hacían estallar en donde estaba la gente. Y en los años 90 también, en el Hotel Capri, en varios hoteles de La Habana, hicieron también atentados terroristas con bomba, gente reclutada por la CIA. Pero también en 1964 el Pentágono y la CIA participaron en una campaña desestabilizadora en contra del presidente de Brasil, João Goulart, y ahí se entrenaron los famosos cacerolazos que luego se usaron en Chile contra Salvador Allende, ¿no? En Brasil la CIA y el FBI asesoraron también a las policías, a las Fuerzas Armadas para organizar y ejecutar la represión, asesinatos selectivos, la tortura y la desaparición forzada. El 28 de abril de 1965, la República Dominicana fue invadida por Estados Unidos, pero previamente la CIA había logrado derrocar al gobierno legítimo de Juan Bosch. En agosto de 1971 fue que Hugo Banzer dio un golpe de Estado en Bolivia al general nacionalista Juan José Torres. También,
decía antes, en la Nicaragua de Tachito Somoza, el hijo, operaba la CIA, también apoyaba la dictadura de la dinastía Duvalier, papá y Baby Doc, entre los años 57 y 1971, al general Alfredo Stroessner, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1952 en Panamá, en Paraguay, también lo asesoró la CIA. En fin, en todos los países de Centroamérica estaba presente. Y el 27 de junio de 1973 hubo un golpe de Estado cívico-militar en mi país, Uruguay, cuando estaba Juan María Bordaberry, y se da la casualidad que ahí la CIA, desde 1964, o sea, 9 años antes del golpe, había un tal William Cantrell, que era el representante de la CIA, que operaba directamente en una oficina de la jefatura de Montevideo en el Uruguay, ¿no? A tal nivel era el nivel de penetración que tenía la CIA, como lo tenía en Uruguay, lo tenía en Chile, lo tenía en otros países, ¿no? Así operaba. Bueno, la CIA estuvo, como en la guerra desde atrás, se dice, en la Operación Cóndor, que fue la internacional negra de las espadas de las dictaduras cívico-militares de América del Sur, que se dedicaban los militares encubiertos de un país a actuar a los otros para perseguir asilados, refugiados, en ese caso en Chile o en Brasil, en donde estuvieran, ¿no? Y bueno, en 1983, en la pequeña isla de Granada, también ahí se convirtió en un objetivo. Previamente había sido asesinado el primer ministro Maurice Bishop, y todo eso se hizo también con participación de la CIA. Hay una operación en particular que de alguna manera combina con esto que planteaban los compañeros que hablaron de Palestina y esta afección que tiene el régimen colonialista de apartheid, sionista de Israel, de matar niños y mujeres. Bueno, la CIA organizó justamente en Cuba lo que se conoció como la Operación Peter Pan. Ahí había un funcionario, el inspector general de la CIA, Lyman Kirkpatrick, que visitó La Habana en varias oportunidades entre 1955 y 1958, antes de la victoria de Fidel, y ahí Kirkpatrick tuvo que redactar, tenía una gran influencia, pero después del triunfo, él tuvo que redactar un informe, muy a su pesar, sobre la mala conducta de la CIA y su ineptitud para llevar a cabo la invasión masiva de paramilitares, que fue la operación mercenaria de la Brigada de Asalto 2506, que empezó en Bahía de Cochinos un 16 de abril de 1961 y terminó 3 días después, el 19 de abril, en Playa Girón. Por eso ese episodio se conoce tanto como Bahía de Cochino o Playa Girón. En realidad, un periodista argentino, Rodolfo Walsh, que había trabajado en prensa latina, descubrió en un cable de noticias allá en La Habana una información encriptada y pudo anticipar que venía una invasión, y por eso cuando viene la invasión mercenaria, ya el joven ejército cubano, tenían 2 o 3 años y poco en el gobierno, pudieron atajar la invasión. Y justamente en 1900, bueno, pero esto hablaba yo de la Operación Peter Pan, que fue una de las más perversas y que fue perversa e inhumana de la guerra psicológica, y esto fue a finales de 1959, cuando se generaban estos planes de desestabilización del gobierno cubano. Se instaló una radio sin licencia para transmitir propaganda clandestina hacia Cuba, y sus locutores cubanos, llegados de Miami, estas radios se llamaban Radio América y Radio Swan, y eran emisoras piratas, y comenzaron a difundir el rumor de que los comunistas iban a enviar
a los hijos de los cubanos a la Unión Soviética, ¿no? Justamente en 1960, Radio Swan inició una campaña sobre la patria potestad en la isla, ¿no? Y a las 8:30 de la noche, o sea, un horario estelar, en el programa contrarrevolucionario Hora de Liberación Nacional, se transmitió la siguiente información. Atención cubanos, recuerda cómo días atrás en esta hora de la liberación te hemos dicho muchas de las leyes que más tarde fueron puestas en vigor por el gobierno, como por ejemplo la reforma urbana. Te lo dijimos que ellos la iban a hacer y la hicieron. Ahora te anunciamos la siguiente ley. Te quitarán a tu propio hijo desde los 5 años hasta los 18 años. Te lo quitarán para adoctrinarlos y cuando te lo devuelvan estarán convertidos en una fiera materialista y así Fidel Castro se convertirá en la madre suprema de Cuba. No te dejes quitar a tu hijo. Atención cubanos, ve a la iglesia y sigue las orientaciones del clero. Es decir, esta campaña sobre la patria potestad, metía mucho miedo, ¿no? Y justamente en el marco de esta operación Peter Pan se logró sacar de la isla de manera clandestina a 14.000 niños de entre 6 y 12 años de edad. La operación encubierta inició el 26 de diciembre de 1960 con la salida de La Habana de los primeros 5 niños en un vuelo de Pan América, el 422, y aterrizó en Miami, y ahí fueron recibidos por un monseñor Brian Walsh, que había sido previamente reclutado por la CIA. O sea, mandaban con la colaboración también de Pan American, que ya no existe, y la aerolínea KLM de Holanda, eran parte de la infraestructura para sacar niños de manera clandestina, y lo recibía este sacerdote, este monseñor, este obispo en Miami. Y solo decía, el número ya se los di de los niños que salieron. Acá yo podría hablar, de cómo opera la CIA, ¿no? Cómo opera a través de los medios, cómo se crean medios especiales de prensa, o cómo se cooptan a dueños de periódicos, y a través de eso cómo se maneja la información, ¿no? El patrón que fue el que se aplicó en Chile cuando el golpe contra Salvador Allende se reproduce en México a través de, por ejemplo, fundamentalmente el diario Reforma, ¿no? Si la gente no se da cuenta, pero esto tiene que ver con el uso de los titulares, con el uso de las fotos, con el uso de lo gráfico tiene a veces mucho más que ver la foto, la imagen, que el propio texto, ¿no? Pero todo eso se trata justamente de generar campañas de desestabilización mediante el caos, mediante información que no se ajusta a los parámetros de la información como hacemos los periodistas, ¿no? Por razones de tiempo voy a ir hacia Venezuela de vuelta, que desde comienzos de este siglo XXI, Venezuela es un ejemplo de esta forma de desestabilización como la de Chile. En Venezuela, la fábrica de noticias, la relación engañosa de encabezamientos, artículos, fotografías, la correlación de editoriales noticiosos y avisos o propaganda política se hace de acuerdo con la política guía de la CIA. Es decir, yo llegué como reportero de Proceso, estoy hablando allá de los años, fines de los años 70, a conocer colegas periodistas que literalmente cobraban en la Embajada de Estados Unidos. Y porque a veces en algunas reuniones, después de alguna cobertura, tomaban unos tragos y ellos mismos comenzaban a hablar de las relaciones que tenían con la Embajada, ¿no? Otra técnica que es la regla de orquestación de ideas fundamentales o matrices de opinión. En el fondo es una técnica de repetición y se insiste sobre un tema fundamental en la radio, o la televisión o la prensa escrita,
y hay otras que se llaman las reglas de transfusión, que se basan en el principio de que es más fácil reforzar una idea que cambiarla, ¿no? Es la transfusión, y para eso se acuden a motivaciones y a formas de actuar que se encuentran en el sustrato, o más bien, más o menos, en el inconsciente de la población, es decir, el racismo, el neofascismo, estereotipos clasistas. Bueno, todo eso ustedes lo han vivido a través de los medios en los últimos años con gran profusión. Todo ese conjunto de técnicas aplicados por así en los medios de masas hegemónicos está entonces orientados a lograr persuasión, la sugestión mediante el miedo, el odio racial o de clases y la disminución de las facultades de la razón, ¿no? Esto que Donald Trump inauguró la fake news, no, desde hace 3.000 años en la historia de la humanidad sí se usaba la mentira como arma de guerra. Napoleón la supo utilizar muy bien en las guerras napoleónicas cuando se crearon los ejércitos modernos, ¿no? Y Estados Unidos, y bueno, todos los ejércitos trabajan mucho en base a la propaganda de guerra, que incluye, sí, mentiras, ¿no? Como ustedes se acordarán, justamente el motivo de la invasión a Irak, que fue que tenía armas de destrucción masiva. Pues no tenía Irak armas de destrucción masiva, porque durante 3 años había sido bombardeada por la aviación de Estados Unidos y la Gran Bretaña, y prácticamente había sido su armamento aéreo destruido, ¿no? Entonces fue un montaje que se hizo sobre las armas de destrucción masiva. En el caso, para ir terminando, de Venezuela, en este año, 2024, el gobierno descubrió 5 planes conspirativos golpistas que fueron desarticulados por el Ministerio Público y por los cuerpos de inteligencia venezolanos, y esos 5 planes involucraban a militares y sectores de la extrema derecha local, reclutados por la Agencia Central de Inteligencia y también por la Administración de Control de Droga, la DEA. Es decir, los servicios de inteligencia compiten entre ellos, pero en muchas operaciones también participan cada quien con sus tareas en operaciones conjuntas. ¿A quién financia justamente Estados Unidos en Venezuela? Bueno, ha financiado cuando el golpe a Chávez en 2002, ahí tenía a un grupo de magnates que participaban directamente en las operaciones golpistas y las posteriores. Pero los últimos años el financiamiento ha sido para un pequeño partido, 20 Venezuela, y una ONG que se llama Súmate, que son financiadas por la AID, como decía antes, y por la Fundación Nacional para la Democracia, la NED, que es otra vieja tapadera de las acciones encubiertas de la CIA. Y en ese consejo, en el consejo de administración de la AID, han participado personajes como John Dimitri Negroponte, que tal vez alguno de ustedes se acordará que fue embajador en México y luego lo mandaron después de la invasión de Irak a hacerlo el que organizara la guerra paramilitar entre la población iraquí. Pero también estaba Otto Reich, estaba Henry Cisneros y Elliot Abrams. Todos estos son personajes claves de los aparatos, de los sótanos de la propaganda de la CIA y del Pentágono utilizado en Venezuela. Y también estas dos organizaciones, Vete Venezuela y la ONG Súmate, son, su lideresa es María Corina Machado, ella que apoyó la política de máxima presión de Donald Trump en 2017 a 2021, y ella pedía la invasión extranjera a Venezuela, que Estados Unidos interviniera militarmente en Venezuela, y que ella decía que había que invocar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para que Estados Unidos y una coalición de países latinoamericanos
norteamericanos invadieron Venezuela para derrocar a Hugo Chávez, pero en el caso último a Nicolás Maduro. Machado también fue firmante del decreto Carmona, o sea, cuando ese golpe de Estado en 2002 estuvo 2 días en el gobierno Carmona, un empresario, y ella estuvo entre los firmantes de darle legitimidad al golpista. Y estuvo presente también en la ceremonia que hubo ahí con Pedro Carmona para darle la banda, ¿no? Bueno, en la escalada de tensiones, digamos, que hay este año en Venezuela, desde el 22 de enero, el fiscal Tarek William Saab anunció la detención de 32 personas, entre ellas 18 militares venezolanos, presuntamente involucrados en 5 conspiraciones, decía, de terrorismo y planes para asesinar al presidente Maduro, al ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, y al gobernador de Táchira, Freddy Bernal. El propio Maduro dijo que en las conspiraciones desmanteladas estaban participando, traídos desde Estados Unidos, Perú, Colombia, oficiales venezolanos que habían sido captados en el exterior después que salieron en el marco de la salida promovida por Estados Unidos de muchos venezolanos, salieron muchos militares también, entonces fueron captados por la CIA en países como lo que decía, Estados Unidos, Perú y Colombia, y fueron reintroducidos para desestabilizar ahora este año. Al respecto, Maduro citó el intento de magnicidio también contra él en 2018, cuando intentaron explotar drones delante de un palco presidencial donde estaba él con su esposa y todo el alto mando venezolano. Hicieron un dron, ahora que están de moda los drones, pero en 2018 todavía no tenían la visibilidad que tienen a nivel público ahora los drones, ¿no? Por cierto, hoy en el territorio ocupado por Israel, la guerrilla libanesa Hezbollah logró meter un dron contra un cuartel de adiestramiento en la zona norte de Palestina ocupada y hirió por lo menos a 67 soldados, hay 3 o 6 muertos, lo que quiere decir que, como anunció la semana pasada Hezbollah, ya estaban listos también para empezar a dar una respuesta asimétrica al régimen de Israel. Pero volviendo entonces a Venezuela, también hubo hace 2 años, en 2020, una operación Gedeón, una incursión marítima de mercenarios estadounidenses y militares venezolanos disidentes exiliados en Colombia, y hubo otras acciones silenciosas generadas con la participación también de sectores de ultraderecha de Miami y de Bogotá. Es decir, por más que sea Trump, que sea Kennedy, que sea el presidente de Estados Unidos siempre tiene 4, 5, 6 vías de acción simultánea. Puede estar en la mesa de negociación con los emisarios de Chávez, de Maduro, como estuvieron en República Dominicana y luego en un país africano, y simultáneamente, mientras están ofreciendo justamente tener una salida negociada mediante elecciones, están armando una conspiración para derrocar a Maduro, ¿no? Por eso, como decía el Che, a Estados Unidos no hay que reconocerles ni un tantito así, ¿no? Justamente uno de los emisarios más cercanos de Maduro, que es ¿cómo se llama? El negociador que estaba con su contraparte, que era Brian Nichols, el subsecretario de Estado para Estados Unidos, que fue el que estaba negociando, era Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el hermano de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
él le dijo al jefe le preguntó a Nichols en su cuenta de X si Washington sabía de esas conspiraciones que estaban en curso para asesinar a Maduro y a Padrino, con participación, al ministro de Defensa, Padrino, con participación de la CIA y la DEA, mientras nos veíamos en la cara, mientras negociábamos, y que llegaba a un acuerdo junto a un sector de la oposición venezolana para concurrir a las elecciones. Dice, el parlamentario aludió también a la respuesta obvia y frecuente que suele dar Washington ante esas acusaciones: negar los hechos sin siquiera atender la evidencia. Y dice Rodríguez, debemos esperar, como ocurrió en Chile, a que se desclasifiquen los documentos, en obvia referencia justamente a la participación del Comité 40 del Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa y la CIA, que de la mano de Henry Kissinger y el presidente Richard Nixon habían dado el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1953. Bueno, el tema que denunció Padrino, justamente, el general Padrino, secretario del Ministro de Defensa de Venezuela, también en enero, es que las empresas petroleras de Estados Unidos, ExxonMobil, financió los intentos de un homicidio contra el presidente Maduro con el objetivo de hacerse del territorio del Esequibo en disputa con Guyana. Y en noviembre del año pasado, Maduro culpó a la ExxonMobil y al Comando Sur del Pentágono, que está la general Laura Richardson, de sembrar un conflicto militar en el Esequibo con el objetivo de saquear los recursos petroleros. Es decir, justamente hay otra información dicha por el propio Maduro y el ministro Padrino, de que la CIA ya ha creado varias estaciones en zonas prácticamente desaltadas de Guyana, y el tema es que ahí hay petróleo a pasto, ¿no? Bueno, para ir, no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, dejo aquí, está el tema de Bolivia, como en Bolivia, a su vez, la general Richardson, por el litio, el agua dulce, es decir, los recursos minerales que tiene Bolivia. El Comando Sur está también de la mano de una enviada de la CIA que opera desde la embajada. No hay, Bolivia echó al embajador, entonces hay una encargada de negocio, pero que es una experta formada por la CIA y por los servicios de inteligencia militares de Estados Unidos, que para generar justamente desestabilización en Bolivia. Y parte de esto que tenemos hoy, un enfrentamiento entre Evo Morales y el actual presidente Arce, compañeros que llevaron justamente una gesta heroica en Bolivia a partir de la entrada del gobierno en 2005. Parte de la tarea de esta mujer, que se llama Ebra, era provocar un enfrentamiento entre ellos, trabajando justamente en zonas campesinas, y bueno, eso lleva a que justamente un proceso tan rico como el boliviano pueda venirse al suelo, ¿no? Yo no sé si me cedí de tiempo, si hay tiempo para preguntas, no sé cómo. Bueno, ya. Ahora, es la parte más ingrata del trabajo, tener que darle la palabra a un compañero tan admirado, tan informado, y además con un tema que obviamente daba para una semana de charlas, ¿no? La injerencia de la CIA en América Latina es la historia de América Latina. Mil gracias, Carlos Facio, compañeros y compañeras. Sé que hay muchos compañeros entre ellos que tienen libros, no estamos presentando un libro de hablar. Quizás se pudiera sentar un rato, no sé si a veces no se pasaría. Seguramente habrá gente que quiera un autógrafo, ya los vi que se pararon para que les firmes un autógrafo. Bien, ahora